Bueno, mucho movimiento político el día de hoy en estos días, 42, ya vimos 43 posibles candidatos de oposición, al mismo tiempo que está una oposición que quiere buscar la unidad, no se ve muy bien eso cómo, pero pues en medio de todo esto, mucha desinformación parecería. Jonathan, que te doy la bienvenida, parecería que esa es pues la única certeza que tiene como o certidumbre que le da a la oposición como estrategia. ¿Cómo ves? Hola, querida Azul, muy buenas noches a ti y a toda tu audiencia, nuestra audiencia. Oye, pues es un chiste, esto ya es un chiste, todo es un chiste. Lo que ha estado sucediendo con lo del Rey del Cash es pues algo que me parece bien importante, no hablar del contenido, porque el contenido es más una novela que una obra periodística. A mí lo que me parece y a donde tendríamos que centrar el tema es en algunas cosas que quiero mencionar. La primera es, ¿cómo es posible que una editorial, porque conozco además a los editores muy buenos, muchos de ellos tanto de Random House como de Planeta, que cuando tú presentas una obra periodística, es un proceso muy largo, es un proceso en donde hay una corrección de estilo, hay una corrección de datos, en donde te piden que tienes que sustentar muy bien con documentos, con imágenes, con testimonios, la obra que estás publicando, la denuncia periodística que estás haciendo. Es un proceso muy riguroso, Azul. Y me parece que es terrible que estemos viendo esto, que se meta en una cuestión periodística, lo que en definición podemos decir es una... Porque cuando hablamos de novela, estamos hablando de una obra literaria que narra una acción fingida que causa placer a los lectores. Y esta obra justamente tiene más un objetivo de causar placer a esa oposición, a ese grupo de personas que se identifican con el clasismo, con el odio, con el racismo, que ni siquiera es un grupo de personas que diga odio al presidente, no estoy de acuerdo con el presidente porque está haciendo un mal trabajo, sino por cuestiones clasistas y racistas que hemos aquí hablado y comentado muchas veces. Entonces, no, lo que estamos viendo es quién dio el cash para publicar este dinero, para publicar este libro, porque lo que entonces pasó con la editorial es que puso solo su logotipo, solo su sello, pero alguien tuvo que patrocinar el que haya pasado el que se haya saltado todos estos esquemas de revisión editorial de una obra periodística que se dice ser periodística. Entonces, la pregunta aquí, que creo que es muy pertinente, es quién dio el cash para este libro y cuánto fue lo que se cobró y quién lo patrocinó para que esto pasara como una obra periodística y no tuviese ningún argumento, ninguna rigurosidad que se le puede pedir o que se le debe de exigir a una obra periodística. Tal vez en el pasado habrá alguien de otras generaciones que pueda decir esto era muy común en los 70s, en los 80s. Yo debo de decir que por lo menos en mi generación, y que tengo 15 años de hacer periodismo independiente, nunca había visto algo como lo que estamos viendo con el libro del Rey del Cash. Incluso cuando he tenido acceso a los editores de estas editoriales, he visto el proceso muy de cerca. Otra de las cosas con la que puedo sustentar esta hipótesis es que seguramente a ti y a mucha gente de nuestra audiencia les llegó por WhatsApp por lo menos 2 versiones del libro, una de 133 páginas y otra ya más completa de más de 300 páginas. ¿Quién fue el que filtró esta información? Cuando estás haciendo un libro, Azul, es un círculo muy concreto el que tiene acceso al último borrador, que es el que se va a imprimir. No crees que es un acceso donde tienen 100 personas, es un grupo muy selecto, es tu editor, es el autor o los autores y el grupo que ayuda a la corrección de estilo, que es un grupo muy pequeño. Si esto no es como yo lo planteo, el grupo editorial tuvo que haber hecho ya o levantado una acción legal para detener esto, para buscar e identificar, y que si es posible identificar, quién filtró el libro y lo distribuyó como se está distribuyendo en los WhatsApp de no sé cuántos miles o millones de personas en todo el país. Entonces, por eso la hipótesis queda más concreta de que a la editorial no le importó esto, porque en realidad tal vez la editorial ya había recibido o ya recibió una parte muy grande
de todo lo que es la impresión, lo que son la tapa, lo que es el arte, porque se tiene que pagar a mucha gente, no creo que nada más es sacar un libro y sacarlo así. Y todo eso seguramente alguien lo financió. Y entonces lo que hizo la editorial, claro, es una hipótesis, no estoy diciendo que así fue, pero todo esto podría llevarnos a esta pregunta, pues solo puso el logotipo y la distribución que se hizo pirata a través de WhatsApp, a ellos ya no les importó y ya no les interesó, porque si hubiese sido algo diferente o no de esta forma, no se les filtra el libro, no lo pueden distribuir de esta forma y no se quedan tan callados ante esta situación. Entonces, estamos en un momento de una inmundicia y una asquerosidad y una trampa de la derecha, no solo de chiste, sino de preocupación. Y a mí me parece que hay allí dos cosas, bueno, una que quiero dejar también para que lo vayamos analizando. Si todo esto que están haciendo le sale el tiro por la culata, porque ahora lo que queremos saber es quién dio el cash para el libro, quién lo patrocinó, por qué se está utilizando esta forma en la editorial en una falta de ética, por lo menos de no decir que es una obra de novela y no venderla como una obra periodística, claro. Que los medios de comunicación hegemónicos estén entrevistando a esta autora, que además es integrante de los Chuchos Rateros. Esa es la parte que cierra la pinza, sí, sin duda. O sea, tienes, este dato que das es muy importante y yo no lo había tomado en cuenta, pero la distribución que se da de manera indiscriminada a través del WhatsApp, eso es algo que no habíamos visto de esa manera, sin duda, pero que además se junta con esta falta de cuestionamiento y o sea, de colmillo periodístico para quien ve una entrevista, ¿no? O sea, es deliberado, evidentemente es deliberado, claro, sí, donde uno dice, bueno, pero ¿por qué no le preguntan esto? ¿Por qué no le preguntan, por qué no le piden pruebas de nada, no? Y por qué en todos lados, como bien dices, lo están manejando como como un documento periodístico y no como una novela, o pues las ocurrencias de... Muy chapa la novela, pero al final si es una novela, bueno, pues tendría derecho a todo esto, ¿no? Y tendría derecho a la promoción y todo, pero vendida o promocionada como una obra de novela, no como fue publicitada, claro, que se decía que es una obra periodística que iba a derrumbar al gobierno y que iba a acabar con la integridad o con la supuesta integridad, ellos decían, de la 4T y de López Obrador. Entonces, si estos ejercicios siguen y les está saliendo el tiro por la culata, porque hoy el presidente goza de una popularidad del 77%, ellos tienen una salida ante el fracaso y la frustración. Lo que viene puede ser la violencia física, o por el otro lado, seguir reduciéndose, como parece ser que sí está haciendo y va a pasar, a llegar al 2024 reducidos en menos de 20% de la población, lo que significaría entonces que pues todo lo que invirtieron y todo lo que se ridiculizaron y todo se empezaron a jugar con su propio vómito, y eso va a pasarles factura, evidentemente, en el 2024, que incluso que la candidata o el candidato de Morena podría arrasar por más que lo que arrasó Andrés Manuel López Obrador en 2018. Pues muy importante ahí la información, el análisis que se está haciendo sobre este libro y sobre todo lo que es el encuadre de este libro, y también la conciencia de la gente. No estamos en el mismo momento que en otras administraciones, creo yo, Jonathan. Hay una reacción muy inmediata frente a cosas como esta, y sí, efectivamente, de lo que se habla ya, pues es del ridículo, no solamente del propio libro y de su autora, sino de todos los que ahora, hoy mismo, siguen haciendo alusión al libro como para decir, esto es una cosa documentada. Querido Jonathan, me dicen que nos tenemos que despedir, pero es que esto da, y nada más decir, tú le vas a seguir dando, aunque usted no lo vea al rato, ¿no? Ahorita, después de tu noticiario, vamos a hablar sobre esto. Muy bien. Te agradezco. Un abrazo, Azul. Abrazote, querido.